Saludos, les habla Oscar Monar Mendoza. Soy ingeniero en sistemas, estudiante de posgrado en la especialización de redes y telecomunicaciones de la Universidad de Yacambú y les voy a hablar sobre un mapa conceptual de voz y datos sobre Fran Relay. Bien, empezamos con definir qué es Fran Relay, que es una tecnología de conmutación rápida de tramas basada en estándares internacionales que puede utilizarse como un protocolo de transporte y como un protocolo de acceso en redes públicas o privadas, proporcionando servicios de comunicaciones. Fran Relay permite la transmisión de datos a altas velocidades basada en protocolos de conmutación de paquetes. En Fran Relay, los datos son divididos en paquetes de largo variable, los cuales incluyen información de direccionamiento. Los paquetes son entregados a la red Fran Relay, la cual los transporta hasta su destino específico sobre una conexión virtual asignada. Fran Relay permite compartir varias conexiones virtuales a través de una misma interfaz física, con lo cual es posible conectar múltiples localidades remotas entre sí, sin necesidad de equipos adicionales ni costosos enlaces editados punto a punto. Solamente es necesaria una conexión física entre cada localidad remota a la red Fran Relay. La tecnología Fran Relay se beneficia de las ventajas estadísticas de la conmutación de paquetes y hace uso eficiente del ancho de banda. Posee un mecanismo dinámico para proveer mayor capacidad de transmisión cuando así lo requiera el usuario, sin necesidad de haber comprado ancho de banda adicional. Estas múltiples ventajas hacen de Fran Relay la tecnología ideal para sus necesidades de comunicaciones de datos y voz por sus bajos costos de operación, altas velocidades de transmisión y utilización de ancho de banda. Las principales características de Fran Relay son que es un protocolo confiable que fue diseñado para redes de mayor velocidad y confiabilidad que X25. Los servicios de Fran Relay son confiables y de alto rendimiento. También son un método económico de enviar datos, convirtiéndolo en una alternativa a las costosas líneas dedicadas. El Fran Relay es ideal para usuarios que necesitan una conexión de mediana o alta velocidad para mantener un tráfico de datos entre localidades múltiples y distantes. Por eso decimos que Fran Relay se utiliza para conectar redes de área local, o sea LAN, que están distantes o en diferentes ciudades. Las tramas en Fran Relay son ordenadas. La utilización de un orden de prioridad unido a la fragmentación de los frames asegura que los paquetes de datos y voz puedan transmitirse sobre un mismo medio con una buena calidad de servicio. Los equipos en Fran Relay son de bajo costo. Esto reduce la necesidad de adquirir hardware complejos y además el procesamiento es simplificado. Tiene una mayor flexibilidad porque las conexiones son definidas por los programas. Los cambios hechos a la red son más rápidos y a menor costo si se compara con otros servicios. El tráfico. Las velocidades que maneja son mayores a las de X25 y las que maneja Fran Relay oscilan entre los 64 kbps y los 2048 kbps. En teoría y en pruebas de laboratorio se dice que Fran Relay puede transmitir hasta 50 megabits por segundo. La gestión de tráfico cumple un papel muy importante en la transmisión de voz y datos sobre la misma red. La misma se debe a las diferentes características que posee la voz y los datos en el momento de ser transferidos. La velocidad ofrece mayores velocidades y rendimiento. A la vez provee la eficiencia del ancho de banda que viene como resultado de los múltiples circuitos virtuales que comparten un puerto en una sola línea. Disponibilidad. Las conexiones a la red pueden dirigirse automáticamente a diversas rutas cuando ocurre un error por cualquiera de ellas. La calidad del servicio. Se puede utilizar procedimientos de calidad de servicio basados en el funcionamiento de Fran Relay. Para asegurar una buena calidad de servicio se debe tener en cuenta lo siguiente: gestionar las congestiones, tratar los retardos y manejar la fragmentación. Manejan lo que se llama una tarifa fija o tarifas planas. Los precios no son
sensitivos a la distancia, lo que significa que los clientes no son penalizados por conexiones a larga distancia. Es decir, que cualquier persona puede hacer una llamada a larga distancia cobrando solo el precio de una llamada local. Una de las principales características y ventajas de usar Fran Relay para transporte de voz y datos es que Fran Relay utiliza circuitos virtuales, y es que una vez que las tramas llegan a la red de datos, son transportadas a su destino a través de circuitos virtuales definidos en el momento de la contratación del servicio. Para asegurar la calidad de la voz, las tramas viajan por circuitos virtuales diferentes a las tramas de los datos. De esta forma es posible configurar la red de modo que se le dé un tratamiento más adecuado a cada tipo de tráfico. De hecho, Fran Relay le da alta prioridad al tráfico de voz. Uno de los principales, de los dos principales circuitos es el SVC o circuito virtual conmutado. Esta es una conexión temporal establecida bajo demanda, o sea que el cliente la solicita solamente cuando la necesita. Por lo tanto es esporádico. Trabaja en 4 estados. El primer estado es el establecimiento de la llamada. El segundo, transferencia de los datos. Y tiene un tiempo de ocio como tercer estado o tiempo de espera. Y finalmente un cuarto estado que es la terminación de las llamadas. Después de esto establece otro circuito SVC. El otro circuito que maneja el protocolo Fran Relay es el llamado PVC o circuito virtual permanente, que esto es una conexión fija para uso secuente, es decir, cualquier empresa tiene las 24 horas del día, los 365 días del año disponible el circuito. No necesitas prenderlo cuando lo vas a usar, ni necesitas apagarlo cuando lo termines de usar. Todo el tiempo está ahí, está disponible. Y esto es establecido por el operador mediante mecanismos de gestión. El servicio Fran Relay se configura en base a dos componentes básicos: puertos de conexión y múltiples circuitos virtuales permanentes. A cada PVC se le asigna una velocidad de información comprometida, llamada CIR. El servicio garantiza el ancho de banda de acuerdo al valor del CIR contratado. La velocidad del puerto de conexión determina la máxima velocidad instantánea de transferencia de información, mientras que el parámetro CIR determina la máxima velocidad promedio garantizada por el servicio. Cuando existe capacidad disponible, es posible la transmisión de tráfico en exceso sin costo para el cliente, el cual ve así incrementada la capacidad contratada según el parámetro del CIR. Los DLCI de la Fran Relay tienen importancia local, es decir, que los valores en sí no son únicos en la One Fran Relay o en la red Fran Relay. Dos dispositivos DTE conectados por un circuito virtual podrían utilizar un valor de LCI distinto para referirse a la misma conexión. Las interfaces eléctricas disponibles está la B24 y la B28, muy conocida como RS232, y que oscila de velocidad de transmisión entre 16 kbps y 64 kbps. La más usada actualmente, que es la B35, y que oscilan para velocidades entre 16 kbps y 2 megabits por segundo. Bien, cuando hablamos de los PVC o los circuitos virtuales permanentes, es aquí donde nace la transmisión de voz sobre Fran Relay. ¿Por qué? Porque en los circuitos virtuales permanentes trabajan en dos estados. Uno, que es transmisión de datos, y el otro, un tiempo de espera o comúnmente conocido como tiempo de ocio, lo que hace que la transmisión de datos sea mucho más eficiente. Es decir, que la voz se empaqueta como dato para poder ser transmitido. Y también aparece un dispositivo que se llama BOFRAT o BFRAT, que significa dispositivo para acceso de voz sobre Fran Relay. ¿Cuál es el objetivo principal de esta implementación de voz sobre Fran Relay? El principal sería bajar costos en telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros enrutamos comunicación telefónica, de llamadas telefónicas a través de Fran Relay,
el costo de facturación de las llamadas telefónicas por una central normal o por un teléfono normal baja significativamente, porque solo estamos pagando la tarifa plana de Franry Lane. Bien, el BOFRAT viene de los FRAT de Franry Lane, que inicialmente fueron usados para transporte de tráfico de datos en ráfaga. En la actualidad puede manejar datos sensibles al tiempo como la voz. La tecnología de BOFRAT permite una completa integración de voz, fax y datos sobre una misma red, lo que permite una optimización del ancho de banda utilizado. Uno de los principales desafíos cuando se transporta voz es hacerlo en tiempo real, puesto que la misma puede sostener un retardo mínimo antes de ser percibido por el receptor. Eh, es fácil de implementar estos sistemas de comunicaciones de voz. La voz tiene una gran cantidad de información redundante, solamente el 22% de la misma es requerida para obtener una buena calidad de transmisión. La repetición de los sonidos es inherente a la voz humana y después de suprimir los sonidos repetidos y las pausas, la voz es digitalizada y empaquetada, lista para ser transmitida sobre la red Franry Lane. Los frames de voz suelen ser en promedio más pequeños en relación con los datos. Esto optimiza los retardos a través de la red y minimiza la posibilidad de descarte de los frames. La optimización. Generalmente la gestión de tráfico cumple un papel muy importante en la transmisión de voz y datos sobre la misma red. La misma se debe a las diferentes características que posee la voz y los datos en el momento de ser transferidos. Los sonidos repetidos no necesitan ser transmitidos, con lo cual se gana un gran incremento en la disponibilidad del ancho de banda. Las pausas entre palabras y entre que una persona deja de hablar y la otra comienza pueden ser también removidas. Estas pausas pueden ser comprimidas y recreadas en el receptor. El objetivo de todas las técnicas para gestionar el tráfico de la red es permitir que BOFRAT provea un servicio con una muy buena calidad, teniendo en cuenta las diferentes características de los tipos de datos que deben compartir el servicio. Bien, esto fue un pequeño resumen sobre lo que es el protocolo de transmisión sobre redes públicas, muy comúnmente llamado Franry Lane. Les habló Oscar Monar Mendoza. Hasta la próxima y gracias por su atención.